¿por qué comenzar una serie sobre la Iglesia? ¿Por qué comenzar una serie sobre la Iglesia? Uno podría pensar, bueno, hay tantos temas que se podrían tratar. La siguiente serie es sobre el matrimonio, ¿verdad? Uno podría decir, bueno, eso tiene tantas aplicaciones prácticas. Pero hablar de la Iglesia parece algo tan teórico, algo tan académico, porque así es como pensamos muchas veces sobre la Iglesia. Entonces, ¿por qué hablar sobre la Iglesia? ¿Por qué hablar del tema de la Iglesia? Y la respuesta es esta. Y en realidad el sermón de hoy sirve como introducción para entender por qué es tan importante la Iglesia. Y la razón es esta. Porque el tema de la Iglesia está entrelazado con el tema de la autoridad de Jesús sobre nuestras vidas. El tema de la Iglesia está entrelazado con el tema de la autoridad de Jesús sobre nuestras vidas. ¿Qué significa eso? Si somos creyentes, eso significa que Jesús es nuestro Señor y que Él tiene la autoridad suprema sobre nuestras vidas. ¿Sabías eso? ¿Lo crees? Si no crees eso, no eres un verdadero discípulo de Jesús. Son palabras fuertes, lo sé, pero es verdad. Si no crees eso, no eres un verdadero discípulo de Jesús. ¿Dónde vemos esto? Os quiero mostrar rápidamente algunos versículos. Primero, ¿qué dice Romanos 10:9? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Este es un reconocimiento de quién es Jesús. Él es Señor. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Juan 8:31. Jesús aquí está hablando con un grupo de judíos que profesaban creer en Él. Jesús dice en Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Más adelante en el capítulo nos damos cuenta que la gran mayoría de ellos en realidad no creían en Él, era una fe falsa en realidad. ¿Pero qué les dice? Les dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. En otras palabras, si vosotros me obedecéis, si vosotros hacéis lo que yo os mando, sois verdaderamente mis discípulos. Primera de Pedro 5, del 10 al 11, dice así, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio. ¿Quién tiene el imperio? Eso es la autoridad. Cristo. Dice, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y mira esto describe la conversión, lo que sucede en la conversión. Colosenses 1, del 12 al 14. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Y que dice, y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces la pregunta no es si estás bajo autoridad. La pregunta es, ¿estás bajo la autoridad de quién? ¿Estás bajo la autoridad del reino de Satanás o estás bajo la autoridad del reino de Cristo? Si no perteneces al reino de Cristo, estás sujeto al reino de tinieblas. Ahora, si Jesús es nuestra autoridad suprema, la pregunta inevitable es esta: ¿cómo nos sometemos a la autoridad de Cristo? ¿Cómo nos sometemos a la autoridad de Cristo durante nuestro peregrinaje aquí en la tierra? ¿Cómo mostramos que Jesús es Señor sobre nuestras vidas?
La respuesta que vamos a aprender en nuestro sermón de hoy es la siguiente. Este es el argumento, esto es lo que quiero mostraros a lo largo de este pasaje, a lo largo de este sermón. Y la respuesta es esta. ¿Cómo nos sometemos a la autoridad de Cristo durante nuestro peregrinaje? Porque estamos aquí como peregrinos, ¿verdad? Aquí en la tierra. Y la respuesta es esta. Nos sometemos a Cristo sometiéndonos a la autoridad, supervisión y cuidado de la iglesia local. Entonces, no puedes afirmar que tu autoridad suprema es Cristo si no te sometes a la autoridad, supervisión y cuidado de la iglesia local durante tu peregrinaje aquí en la tierra. Ahora os voy a dar un ejemplo, ¿vale? Porque puede que estés pensando, espera un momento, pero esto no me cuadra. Bueno, os lo voy a mostrar en un momento. Pero quiero daros un ejemplo. ¿Qué pensarías de un niño que afirma estar sujeto a la autoridad de Dios? Dios es mi Señor, yo me someto a Él, pero no quiero obedecer a sus padres. ¿O qué pensarías de alguien que afirma estar sujeto a la autoridad de Dios, pero no paga sus impuestos? ¿Qué dice la Biblia? Bueno, Romanos capítulo 13, versículo 1 al 4, por ejemplo, hablando de la autoridad del gobierno, a lo que es la competencia, obviamente, del gobierno. Romanos capítulo 13, 1 al 4 dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad, mira esto, sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. ¿Verdad? De modo, mira esto, que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces, un hijo se somete a Dios sometiéndose a la autoridad de sus padres, porque esa es la autoridad que el Señor ha puesto sobre su vida, ¿correcto? Uno se somete a Dios en relación al gobierno, por ejemplo, pagando sus impuestos, porque al someterse a lo que es una autoridad legítima del gobierno, porque no toda la autoridad que ejerce el gobierno es legítima, eso es un tema para otro día, pero aquello que el gobierno hace que es según su función, cuando nos sometemos al gobierno en esa instancia, ¿a quién nos estamos sujetando? A Dios, ¿verdad? ¿Cuánto más con la iglesia? ¿Cuánto más con la iglesia? El gobierno de una nación soberana tiene autoridad para determinar quién es ciudadano de la nación, para establecer las estructuras básicas de la sociedad y para castigar a los malhechores. Los padres tienen autoridad para entrenar y disciplinar a sus hijos y establecer las normas de conducta en el hogar. Pero la autoridad de la iglesia es diferente. La autoridad de la iglesia es diferente. Hemos visto estas tres esferas, ¿verdad? Establecidas por Dios: el gobierno, el hogar y la iglesia. Y es interesante que cada una de estas tiene ciertas funciones para desarrollar, tiene ciertas herramientas que usa. El gobierno lleva la espada. Tiene la autoridad de parte de Dios de castigar a los malhechores. Nosotros no podemos hacer eso, ¿verdad? Los padres de disciplinar a sus hijos tienen una vara para disciplinar a sus hijos.
Vamos a ver qué tiene la iglesia en un momento. Vamos a ver qué tiene la iglesia en un momento. Pero ¿cuánto más con la iglesia? Como dice Jonathan Leeman, el autor del libro La membresía de la iglesia, que os animo a leer, es más, creo que voy a conseguir unas copias para que podáis llevar a vuestras casas, porque es muy buen libro. Él escribió lo siguiente acerca de la autoridad de la iglesia. La Biblia establece a la iglesia local como nuestra autoridad suprema aquí en la tierra en cuanto a nuestro discipulado con Cristo y nuestra ciudadanía en la nación presente y futura de Cristo. Pero, aquí viene la pregunta, ¿dónde vemos en la Biblia que la iglesia tiene autoridad? Y si tiene autoridad, ¿qué tipo de autoridad tiene? Vamos a contestar esas preguntas una por una. Esos son los dos puntos, ¿vale? El primer punto es este. ¿Dónde vemos en la Biblia que la iglesia tiene autoridad? Punto número 1. Punto número 2. ¿Qué tipo de autoridad tiene la iglesia? Esto es muy importante entenderlo. Este sermón va a ser un poquito más técnico quizás, pero es muy importante que podamos entender estos conceptos para pensar de forma correcta sobre la iglesia. Porque lamentablemente tenemos conceptos erróneos sobre la iglesia. No quiero adelantarme demasiado, pero generalmente cuando pensamos en la iglesia pensamos en ¿qué? Un club social, ¿verdad? Nos unimos a la iglesia como nos unimos a Macro para conseguir algunos beneficios, ¿verdad? O algún club social donde tenemos un montón de intereses en común. La iglesia es diferente. Y tenemos que pensar de la iglesia de forma diferente. Entonces, primer punto, ¿dónde vemos en la Biblia que la iglesia tiene autoridad? Hemos dicho que el gobierno tiene la espada, hemos dicho que los padres tienen la autoridad de disciplinar a sus hijos, podríamos pensar en el instrumento de la vara, ¿vale? Esa responsabilidad que tienen los padres de disciplinar a sus hijos. El gobierno no se puede entrometer en eso, ¿verdad? Diferentes esferas. Sin embargo, la iglesia también tiene una herramienta. ¿Y cuál es esa? La Biblia lo llama las llaves. Las llaves. Quiero que vayamos a este pasaje que acabamos de leer. Mateo capítulo 16, del versículo 15 al 19. El contexto es este, versículo 13 al 14. No lo tenemos ahí en la pantalla, pero os lo voy a leer. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. ¿Vale? Y luego él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Ahora Jesús se está dirigiendo a sus discípulos. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y a ti te daré las llaves del reino. Ahora, la mayoría de los teólogos están de acuerdo en que este lenguaje de llaves se refiere a autoridad. Aquí Jesús está confiriendo autoridad. Ahora, la Iglesia Católica Romana enseña que esta autoridad es ¿quién? El Papa, ¿verdad? Pero si miramos más cuidadosamente, no solo este pasaje, sino otro pasaje que vamos a ver en un momento, descubrimos a quiénes realmente se ha dado esta llave. Primero, ¿sobre quién está edificada la iglesia? En primer lugar, dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia.
¿Qué es la roca entonces? Bueno, en primer lugar, esto es muy importante entenderlo. La iglesia está edificada sobre una correcta confesión de Cristo. En otras palabras, Pedro aquí ha hecho una confesión correcta acerca de Cristo. ¿Qué es lo que ha dicho Pedro? Y seguramente Pedro aquí está hablando en representación del resto de los apóstoles. ¿Qué es lo que dice? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es una confesión correcta. Entonces, obviamente una persona puede decir esas palabras y no creerlas de verdad. No sé si os acordáis, en el curso de membresía estábamos hablando de esto, Marga y Joselín. Pero cuando estamos hablando de una confesión correcta, estamos hablando de alguien que realmente cree esto, un verdadero discípulo de Cristo, alguien que realmente no solo sabe esto, no tiene simplemente información acerca de esto, sino que realmente conoce a Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Quiénes pertenecen al reino de los cielos? ¿Quiénes son parte de la iglesia? Los verdaderos confesores. Pero no solo eso. Bueno, me he adelantado. Primero es una confesión correcta, pero no solo es una confesión correcta, sino que la iglesia está edificada sobre verdaderos confesores. En otras palabras, aquí Jesús estaba dirigiéndose específicamente a Pedro. No podemos negar eso. Tenemos que leerlo tal cual está escrito. ¿Qué dice? Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Se está dirigiendo específicamente a Pedro. Pero no creemos que esto está estableciendo el papado. Lo que creemos es que Jesús está diciendo, no solo es la confesión, sino son los confesores, aquellos que realmente creen esto. Y tenemos que entender algo también, porque a veces en nuestro afán de contradecir a la Iglesia Católica Romana, nos vamos al otro extremo. Tenemos que entender que en cierto sentido, Pedro y los apóstoles tuvieron un rol especial en la fundación de la Iglesia. Sin duda alguna. La Biblia lo dice en Efesios capítulo 2, versículo 20, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Obviamente, ¿quién es la roca? Cristo. Pedro es solamente una piedrecita, ¿verdad? Pero aún así, tenemos que entender que Dios usó grandemente a Pedro y a los otros apóstoles en la fundación de la iglesia. Esto ya lo hemos visto en el libro de Hechos. Pero al igual que la gran comisión fue dada principalmente y primero a los apóstoles, y por ejemplo el mandato en Hechos 1:8 de y me seréis testigos hasta el último de la tierra fue dado a los apóstoles, por extensión esta misión y esta autoridad es dada a la iglesia en su totalidad, compuesta por verdaderos confesores. Entonces, ¿quiénes tienen las llaves del reino? ¿Quiénes tienen esta autoridad? La iglesia. Y vamos a ver un claro ejemplo cuando veamos las llaves en acción. Los verdaderos confesores, la iglesia. ¿Cuál es la comunidad de verdaderos confesores? La iglesia. Tienen las llaves del reino, tienen esta autoridad. Ahora, yo sé, cuando me escuchaste empezar a hablar de autoridad ya te asustaste. Porque vivimos en una era anti-institucional. Lo que más nos asusta es la autoridad. El tema de la autoridad nos aterra. Cuando en realidad la primera palabra de autoridad es autor. Lo cual significa, la autoridad está ahí para hacer que la vida florezca. Para eso está la autoridad. Es para el bien de nosotros. Dios ha establecido la autoridad. Y no tiene que asustarnos este tema de la autoridad. Pero yo sé lo que estabais pensando. Este es el sermón donde el pastor David nos va a decir que él es el jefe. Y él es el que nos va a decir cómo tenemos que vivir cada aspecto de nuestras vidas. Y aquí es donde él establece que él es el que nos dice cómo tenemos que pensar, cómo tenemos que movernos. No, no es lo que dije. Dije, la iglesia local tiene esta autoridad. Y si eres miembro de la iglesia local, tú participas en esta autoridad. Tú participas en esta autoridad. Y vamos a explicar un poquito más adelante. Quiero que veáis lo que ha pasado en esta escena.
Cristo en la tierra, aunque lo que voy a decir aquí va a sonar un poquito raro, pero tenemos que saber que esto es así, el Hijo de Dios, consustancial con el Padre, de una misma sustancia con el Padre, es omnipresente. Aún en la encarnación, el Hijo de Dios ocupaba todos los espacios, pero en su encarnación estaba en un lugar específico. Imagínate, ¿cómo puede funcionar eso? Pues es un gran misterio. Entonces, Cristo en la tierra había afirmado la confesión de Pedro en representación del Padre. ¿Os habéis dado cuenta de lo que ha sucedido aquí? Cristo es el que tiene la autoridad de hablar en representación del cielo porque Él es el Hijo de Dios, ¿verdad? Él dice, tu confesión es una confesión verdadera. Esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esta es una confesión verdadera. Esta es la confesión de aquellos que pertenecen al reino de Dios. Esta es la verdadera confesión. Pero ¿qué hace Jesús? Ahora le daba la autoridad, las llaves a Pedro y a todos los que como Pedro confiesan correctamente a Cristo, eso es la iglesia, para afirmar la confesión de otros en representación de Cristo. Y esto es lo que vemos aquí en estos versículos, cuando dice lo siguiente. Versículo 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esta autoridad es una autoridad de juicio. Es la autoridad, porque el lenguaje aquí de atar y desatar es un lenguaje judicial, ¿vale? Un lenguaje judicial son términos legales, atar y desatar, que tienen que ver con un juicio que se emite, que es vinculante o desvinculante sobre quién es emitido. En otras palabras, te doy la autoridad para hacer ciertas afirmaciones en representación del cielo. Esa es la autoridad. Entonces, ¿quién tiene autoridad en la tierra para declarar si perteneces al reino de los cielos, al reino de Cristo o no? La iglesia local. La iglesia local. Ahora, esto no significa que somos salvos por una afirmación. Esto no está hablando de cómo somos salvos. Todos somos salvos solo por gracia, solo por medio de la fe, solo en Cristo Jesús. Pero la única institución en la tierra que tiene la autoridad para afirmar tu confesión de fe, si es verdadera o no, es la iglesia local. Dime otra institución que tiene esa autoridad de parte de Cristo. Nadie más. Ahora, ¿cómo sabemos que la iglesia tiene las llaves? Porque vemos las llaves en acción en Mateo 18, versículo 15 al 20. Estos son unos menos 2 capítulos después y vemos lenguaje muy similar. Pero en este caso, vemos un tema de disciplina. Y vemos explícitamente, una vez más, el nombre de la iglesia. Vamos a leerlo, versículo 15 al 20. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Aquí está hablando de la iglesia. Entonces, cuando vemos las llaves en acción, vemos la iglesia ejerciendo estas llaves. ¿Qué dice? Mismo lenguaje, lo mismo que le había dicho Jesús a Pedro. Por eso no creemos que esto se aplica solo a Pedro. ¿Qué dice? De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, esto es un juicio que se emite de parte de la iglesia, será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en la tierra. En este caso es un caso de disciplina. Un hermano que
ofende a otro hermano, pero no quiere arrepentirse, y después de que la iglesia intenta por diferentes medios de que este hermano se arrepienta y reconozca su pecado, no lo quiere reconocer, dice que la iglesia tiene la autoridad de emitir un juicio. ¿Y cuál es ese juicio? Decir, no te reconocemos como hermano, tenle por gentil y publicano. En otras palabras, la iglesia tiene que decir, no te podemos afirmar como un verdadero discípulo de Cristo por tu falta de arrepentimiento. Aquí vemos las llaves en acción. ¿Qué dice? Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ahora es increíble cuántas veces este versículo se saca fuera de contexto. ¿Cuántas veces hemos oído, mira, si 2 creyentes se juntan y se reúnen, pues esto es prácticamente una iglesia? Es lo único que se necesita, ¿no? 2 hermanos que se junten y es una iglesia. No, mira el contexto. Lo que está diciendo aquí es porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. ¿Para hacer qué? Para emitir un juicio. Cristo está en medio. En otras palabras, la iglesia está actuando con la bendición de Cristo, en representación de Cristo para emitir un juicio. Eso es lo que está diciendo aquí. Es como cuando yo mando a mis hijos, por ejemplo, a que llamen a uno de sus hermanos, ¿verdad? Mira, papá dice que necesitas dejar de jugar el videojuego. Y va el hermanito, va y le avisa al otro. Y el otro dice, ¿pero quién eres tú para decirme que no puedo seguir jugando con el videojuego? Vengo en representación de papá, ¿verdad? Entonces, yo estoy en medio del hijo que está yendo a dar las noticias. Va con mi autoridad. Eso es lo que significa aquí. Cuando la iglesia actúa, cuando la iglesia ejerce, en este caso, la disciplina eclesiástica, lo está haciendo con la autoridad de Cristo, ejerciendo las llaves. Ese es el significado de este pasaje. Entonces, ¿quién usa las llaves del reino en este pasaje? La iglesia local. La iglesia tiene la autoridad para afirmar la confesión de fe de profesantes. Pero según este pasaje, ¿qué más tiene la autoridad para hacer? Para disciplinar y excluir a falsos discípulos. Y todo esto lo hace la iglesia actuando en representación de Cristo, como ya dijimos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Esto te hace pensar un poquito diferente, ¿no? En el último versículo de Mateo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En un sentido esto se refiere a la presencia de Cristo con su pueblo, pero también se refiere a que tenemos la autoridad de Cristo para actuar. Entonces, hemos visto el pasaje que introduce la autoridad de la iglesia, Mateo 16. Hemos visto las llaves en acción en Mateo 18, pero luego vemos al final del libro de Mateo las llaves en la misión. Ahora, aquí no vemos explícitamente el lenguaje de llaves y aquí no vemos explícitamente ese lenguaje de atar y desatar, pero sí vemos las llaves en acción. ¿Cómo vemos las llaves en acción? Creo que todos conocemos este pasaje, ¿verdad? Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Cómo empieza Jesús? Él ha resucitado. ¿Y qué les dice? Toda autoridad me es dada. Yo soy vuestra autoridad suprema. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Con mi autoridad. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Yo os estoy mandando con mi autoridad para hacer discípulos. ¿Y cómo la iglesia hace discípulos? Tiene que proclamar el Evangelio. Eso significa que la iglesia tiene autoridad para proclamar el Evangelio. Tiene la autoridad directa del rey. Y tiene la autoridad de reconocer quiénes son verdaderos confesores de Cristo.
¿Y cómo afirma? Y vamos a hablar de esto más adelante, cuando expliquemos más en detalle lo que es el bautismo. Lo hace mediante el bautismo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando la iglesia hace eso, el bautismo es una ordenanza de la iglesia local. Cuando la iglesia bautiza, hay muchas cosas que están sucediendo ahí, hay muchas implicaciones teológicas, pero una de las muchas cosas que están sucediendo es esto. La iglesia está afirmando la profesión de fe de un profesante. Reconocemos que su confesión es verdadera. Estamos ejerciendo las llaves. Muy pronto vamos a estar bautizando a Marga, aquí en la iglesia. Y me encantaría que vosotros pudieseis ver ese hecho. Porque es la iglesia ejerciendo las llaves. Pero no termina ahí. Afirmamos su profesión de fe. ¿Y qué más? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Eso incluye la disciplina. Eso incluye todo lo que Jesús enseñó, incluyendo el Antiguo Testamento, porque Jesús afirmó la autoridad del Antiguo Testamento. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso significa también discipular, supervisar el discipulado del creyente. ¿Quién lleva a cabo esa labor? ¿Quién tiene las llaves? La iglesia local. Entonces, número 1, ¿dónde vemos en la Biblia que la iglesia tiene autoridad? Mateo 16, Mateo 18, Mateo 28. La iglesia tiene las llaves. Por eso no creemos que la iglesia tiene las funciones del gobierno. Por eso no creemos que la iglesia debe, por ejemplo, matar a alguien o emitir algún tipo de juicio que solo el gobierno puede hacer, ¿verdad? Por eso nosotros no conquistamos, el reino no avanza con la espada. La iglesia tiene una autoridad de proclamación. Con la palabra emite juicios. Eso es lo que hace la iglesia. Hasta que Cristo vuelva con espada y su reino sea consumado aquí en la tierra. Y Él establezca su reino aquí en la tierra. Nuestro trabajo no es establecer el reino de Cristo aquí en la tierra con la espada. Nuestro trabajo es proclamar el Evangelio, haciendo discípulos de Cristo. Así es como la iglesia ejerce su autoridad. Entonces, el primer punto es este, donde vemos en la Biblia que la iglesia tiene autoridad. Ya lo hemos visto. Número 2, ¿qué tipo de autoridad tiene la iglesia? Y vamos a terminar con esto. Quiero que, para aquellos que estabais quizá asustados cuando empecé a hablar de autoridad, quiero que observéis qué tipo de autoridad tiene la iglesia. Esto es precioso. Primero, es una autoridad representativa. Esto ya hemos hablado de esto un poquito, pero quiero que entendáis esto. Es una autoridad representativa. En representación de Cristo, la iglesia tiene la autoridad ¿de qué? Vamos a repasar esto rápidamente. De proclamar y proteger las buenas nuevas de Cristo, el Evangelio. ¿Os acordáis, no? En la epístola de Pablo a los Gálatas, Pablo está molesto con la iglesia de Galacia. ¿Por qué? Porque habían permitido que falsos maestros infiltrasen la iglesia enseñando un evangelio que no es el evangelio, porque solo hay un evangelio. Y así empieza Pablo su carta. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene la responsabilidad no solo de proclamar el evangelio, sino de proteger el evangelio. No solo eso, en representación de Cristo la iglesia tiene la autoridad de afirmar, ya hemos visto esto, la confesión de los que profesan creer en el evangelio. 3, de disciplinar y excluir a falsos discípulos. Un hermano solo no puede hacer eso. La iglesia como un todo, como ya vimos en Mateo versículo 18. Y supervisar y guiar el crecimiento espiritual de los verdaderos discípulos. Es una autoridad representativa, no solo eso, es una autoridad colectiva, como ya hemos dicho, es una autoridad colectiva. Ahora es verdad, y vamos a hablar de esto más adelante en la serie, el pastor tiene cierta autoridad que es diferente que el resto de la congregación. La Biblia dice que debemos obedecer a nuestros pastores. Pero el pastor no deja de ser un miembro de la iglesia.
No deja de ser un miembro de la iglesia. Y no puede por sí solo afirmar la confesión de fe de alguien o disciplinar a alguien, sino la iglesia como un todo. Y la autoridad del pastor en realidad es la autoridad de la palabra de Dios. Y lo que hace el pastor es exponer la palabra de Dios. Su autoridad no va más allá de eso. Porque el momento que el pastor empieza a inventarse cosas, a decir lo que él quiere decir, ahí se acabó su autoridad. ¿Verdad? Debemos someternos a la autoridad del pastor que Dios le ha dado si él se está sometiendo a la autoridad de Dios y a la autoridad de la palabra de Dios. Y el pastor rinde cuentas a la congregación también. Esto es muy importante. Yo ya os he dicho esto muchas veces, pero aprovecho para decirlo otra vez. Si yo peco de tal manera que estoy descalificado para estar en el ministerio, espero que vosotros tenéis suficiente valentía para votar que yo no sea más el pastor de la iglesia. Obviamente también quisiera que me ayudarais y me ayudarais a ser restaurado, a ser un hermano fiel de la iglesia, ¿verdad? Pero tenéis esa autoridad. Tenéis esa responsabilidad. Entonces, es una autoridad colectiva. ¿Qué dice Mateo 18, versículo 17? Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si os dais cuenta, en este progreso que vemos en Mateo 18, el último árbitro, por decirlo, la corte final, es la iglesia. No el Papa, perdona. No una iglesia universal que... Bueno, vamos a hablar de esto el domingo que viene. Yo sí creo en la Iglesia Universal, pero correctamente entendida, porque la Iglesia Universal no se congrega en ningún lugar en este momento. No sé ni qué horario de culto tiene, no sé quién es el pastor, bueno, Cristo, ¿verdad? Pero me entendéis. Entonces, es una autoridad colectiva, la Iglesia local, pero no solo eso, es una autoridad amorosa. Yo creo que en especial si tú te has criado en un contexto difícil, donde quizá sufriste abuso de autoridad, es difícil pensar que estas dos cosas pueden ir mano a mano. Autoridad amorosa. Pero sí, la verdadera autoridad es amorosa. Juan capítulo 13, versículo 34 al 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Ahora, el amor correctamente definido no es simplemente dar el visto bueno a lo que las personas están haciendo, sea lo que sea. Te afirmo. Te veo y te afirmo. No. Si tu padre es un alcohólico y sabes que su estilo de vida está haciendo que su vida peligre y la vida de otros, ¿cómo le vas a mostrar amor? Vas a intentar encontrarle ayuda, ¿verdad? Vas a tratar de meterle en un centro de rehabilitación o algo por el estilo. Entonces, ¿qué es el amor? El amor es sacrificarse para el máximo bien del amado. Entonces, este amor no excluye la exhortación, la disciplina, pero siempre con el máximo bien del amado en mente, siempre. Entonces, aquí no hay lugar para chismes, aquí no hay lugar para ensalzar los pecados de otros para hacerme mejor yo. No, no, no. Es una autoridad amorosa. Y es una autoridad diferente a la autoridad del mundo. Mateo 20, de 25 al 28. Entonces Jesús llamándolos dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Nadie tiene más autoridad que Cristo. Y Cristo lavó los pies de sus discípulos. Es una autoridad diferente. Y la manera que la iglesia muestra gracia, la manera que la iglesia de forma amorosa busca restaurar al hermano que peca,
es un testimonio al mundo que la autoridad de la iglesia es diferente, ¿verdad? Pero nunca, nunca, nunca afirmando el pecado, nunca aplaudiendo el pecado, siempre haciendo todas las cosas según la autoridad de Cristo. Y por último, es una autoridad imperfecta, tenemos que saber eso. Somos humanos y nos equivocamos. Hermanos, muchas veces una iglesia emite un juicio y se equivoca. A veces sucede, a veces la iglesia bautiza a alguien y luego se descubre que esta persona no era un verdadero creyente. Se equivoca. A veces la iglesia puede equivocarse quizá en un caso de disciplina. Puede suceder. Pero solo porque existen personas que ejercen mal su autoridad, padres que son abusivos, gobiernos, estafadores, no significa que la autoridad en sí es mala. Y esta es la confusión de muchas personas. Dicen, como hay abusos de autoridad, la autoridad es mala. No, la autoridad es buena. Ya lo vimos en este pasaje en Romanos capítulo 13, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿cómo nos sometemos a la autoridad de Cristo durante nuestro peregrinaje aquí en la tierra? Sometiéndonos a la autoridad, supervisión y cuidado de la iglesia local. Y esto es solo la introducción, hermanos. El domingo que viene vamos a estar contestando a la pregunta, ¿qué es la iglesia? Y os animo a venir, porque creo que estamos muy confundidos acerca de la importancia de la iglesia en nuestra vida cristiana. Una vez que entendemos qué es la iglesia, podemos entender algo que escribió una vez más este autor, Jonathan Leeman, acerca de la iglesia. Y me gusta esto. Cuando entendemos el argumento que os he hecho en este sermón, que nos sometemos a la autoridad de Cristo aquí en la tierra, sometiéndonos a la autoridad, supervisión y cuidado de la iglesia local, entendemos esta frase. No nos unimos a una iglesia, nos sometemos a ella. No nos unimos a una iglesia, nos sometemos a ella, entendiendo que al hacerlo nos estamos sometiendo a Cristo. Quizás estás aquí, no eres creyente. Y todo lo que hemos hablado hoy parece muy extraño para ti, quizá incluso ofensivo. Quisiera animarte a explorar quién es Jesús. Porque si Jesús es Señor, como vimos al inicio del sermón, Él tiene todo el derecho sobre tu vida. ¿Podemos por lo menos establecer ese punto? O sea, empecemos por ahí. Si Jesús es Señor, entonces Él tiene el derecho sobre tu vida. Él es tu creador. ¿Y a quién debes rendir cuentas? Un día estarás delante de Él y Él te juzgará por tus obras. Y si Él te juzga por tus obras, serás condenado. O sea, no hay excepción. Si tú eres juzgado por tus obras, serás condenado. ¿Por qué? Porque no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a uno se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay nadie que estará salvo en el día del juicio si es juzgado por sus obras. Pero las buenas nuevas son que Jesús no solo es Señor, Él también es Salvador. Él también es Salvador. Jesús, el eterno Hijo de Dios, se encarnó para que pudiese ser reconciliado con Dios. Él obedeció la ley perfectamente en tu lugar. Él murió en tu lugar. Y Él resucitó para darte vida. Si te arrepientes de tus pecados y pones tu fe en Cristo Jesús para tu salvación, serás salvo. Y ya no será ofensivo este sermón, sino que verás que Cristo no solo tiene toda autoridad, sino que Él es digno de toda adoración y obediencia. Y con gozo te unirás a una iglesia como esta para someterte a Cristo durante tu peregrinaje aquí en la tierra. Así que, hermanos, os animo a venir el domingo que viene porque
Hay muchas más cosas que necesitamos aprender acerca de lo que es la iglesia. Y lo que vamos a estar buscando el domingo que viene es una definición. ¿Qué es la iglesia? Así que si has venido esta sola semana, esta primera semana y dices, hay muchas preguntas, tengo muchas dudas, no entiendo, ven el domingo que viene. Si tienes preguntas, tienes dudas, habla conmigo después del culto, ¿vale? Quizá algunos de estos conceptos son nuevos para ti. Debo confesar, eran nuevos para mí cuando yo los empecé a estudiar. Y eso que yo me crié, soy hijo de misionero, o sea, mi padre plantaba iglesias y había muchos conceptos que yo no tenía de la iglesia, ¿vale? Una vez que entiendes lo que es la iglesia, no vas a poder imaginar lo que es la vida cristiana desligada de la iglesia local. Es que no existe ese concepto una vez que entiendes lo que es la iglesia local. Así que el Señor os bendiga y, como he dicho, si tenéis cualquier pregunta o cualquier duda después del culto, os animo a hablar conmigo y ver el domingo que viene qué es la iglesia. Vamos a estar viendo qué es la iglesia. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra. Yo sé que este sermón ha sido más académico, más teórico quizá, pero entendemos que todo aquello que es teórico también tiene gran aplicación práctica para nuestras vidas. Señor, si entendemos estos conceptos, va a cambiar la forma en la que pensamos acerca de la iglesia. ¿Cuál es nuestro compromiso con la iglesia local? Y cómo podemos nosotros someternos a Cristo. Y también cómo nosotros podemos saber que pertenecemos al reino de Cristo. Oh Señor, usa tu palabra en esta mañana, bendícela. Tú conoces las necesidades de todos los que están aquí, Señor. Porque todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.